Estamos contentísimos. ¿Es así o no? A tope. Sí, yo creo que sí. Porque sabemos una cosa, que tenemos un Dios grandísimo. Seguimos expresando con el sufijo y el prefijo, que quiere decir que es sobre todo. Vamos a ver esta mañana en el Salmo 23, es un salmo que conocemos bastante. Y empieza así en el primer versículo. Vamos a leerlo en una versión diferente. Vamos a leerlo en la traducción actual. Muchas de las traducciones a mí hay veces que no me gustan porque realmente también le quitan la fuerza que está diciendo, pero es una versión en la cual te lo explica diferente y tampoco tú ya tienes esa rutina de decir, ya lo he leído de carrerilla, ya. Dice así al principio: tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo no me falta nada. Que si no me falta nada significa que lo tengo todo. Porque si te tengo a ti, lo tengo todo. Hay veces que pensamos que queremos conseguir cosas para decir, me falta esto, pero lo más importante que puedes tener es a Dios. Amén. Amén. Para todo. Porque Dios se preocupa por nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Dice, me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Dice, me haces descansar en verdes pastos. Está hablando en el símil como oveja. El pastor coge a su rebaño y lo lleva a un sitio donde le puede dar descanso, donde pueden beber y donde pueden comer pasto verde. ¿Qué quiere decir eso? Que les da una alimentación de calidad. Nosotros aquí tenemos una alimentación de calidad. Amén. Porque el Eusebio, las predicaciones y todo son de mucha calidad. Amén. Es algo tremendo, dice así: me dan nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Una persona, cuando se preocupa por otra, ¿qué hace? Le facilita por donde tiene que ir, lo que tiene que hacer, pero también llega el momento que esa persona se tiene que dar cuenta que te está ayudando. Tú debes de seguir adelante, pero él siempre está ahí detrás. ¿Para qué? Para echarte un cable, para preocuparse por ti, ¿no? Y dice así, y me da nueva fuerza y me guía. Me dice, echa por aquí o echa por allá, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por buen camino y me llenas de confianza. Dios nos dice, echa por aquí, hijo mío, que yo estoy contigo, yo te estoy guardando. Yo estoy detrás de ti. Y no te preocupes porque van a salirte cosas de dificultad. Porque como muchas veces hemos entendido lo que son las ovejas, la oveja cuando se pierde y se sale del rebaño, es muy difícil de que vuelva, porque tiene una orientación un poco rara. Tiene que coger y decir dónde estoy. Y el pastor dice, me falta esta no está, la del número X o como la quiera llamar. Y va y te busca. Pero sobre todo lo que yo quiero que en esta mañana nos quedemos es que Dios es nuestro pastor, nos guía, nos cuida y nos da un buen alimento. ¿Para qué? Para mantenernos dentro de su redil. Hay mucha gente, y sobre todo los jóvenes, cuando eres joven te pasa una cosa, que todo te bombardea en tu cabeza. Todo te llenan ideas de esto, ideas del otro, internet, los juegos, esto, lo otro. Y eso, ¿sabe lo que nos hace? Nos hace que nos despistemos y la mirada la perdamos de donde tenemos que mirar. Nos pasa como la oveja empieza a ver maticas de esta, ¡ay, qué buena que está esta matica! ¡Qué buena está la otra! ¡Qué buena está! Empiezas a comer y cuando echas mano ya te ha ido. Y ahora digo, ¿pues dónde vuelvo yo? ¿A dónde vuelvo? Es un símil, pero está pasando eso. Tenemos que preocuparnos porque nuestro camino sea recto y los que nos rodean también lo sean. Tenemos que preocuparnos por los demás. ¿Amén? Ahora quiero también decir una cosa en esta mañana que me pasó ayer, ¿no?
Quiero contar un testimonio antes de empezar, para que veáis que la palabra de Dios tiene vida. Hay personas que, como estamos viendo en ese pasaje, no conocen al Señor, no conocen que Dios es un Dios real. Y hay problemas en la vida, que cuando a ti de la noche a la mañana te dicen, te ha surgido una enfermedad grave. Imagínate cómo se pone esa persona, o qué es lo que pasa. Y esa persona dice, ¿a dónde voy y qué camino cojo? En esta mañana yo te digo, tú sí sabes cuál es el camino. Nosotros sabemos cuál es el camino, porque la Biblia no lo dice. Pero esas personas, si alguien no le habla, no lo sabe. No sabe dónde está el camino, ni la salida, ni la entrada. Y se agarran a lo que pillan. Hay una chica que tiene un familiar que tiene un problema, le salió un tumor en la cabeza. Y fue a urgencia esa tarde y empezaron a hacerle pruebas. Y claro, eso ya te alarma. O sea, ya te alarma porque dices, ¿qué está pasando? Y mira, repítele la esta y al final le dijeron, tienes esto aquí en la cabeza. Y ahora me están diciendo que ahora está leyendo la Biblia. Está leyendo la Biblia y está buscando a Dios. Sabemos que Dios se revela a las personas, porque cuando tú le buscas de verdad, Él se revela a tu vida. Y estaban maravillados porque le estaban contando historias de la Biblia. Muchas historias le está diciendo. Y se quedaban perplejos. Dice, ¿tú lees la Biblia? Pues sí, la tengo descargada en el móvil, en mi casa tengo Biblia. Pero yo se lo dije, digo, Dios es real. Dios es real. Dios no es un cuento. Y la gente cuando tiene un problema es cuando realmente abre sus ojos espirituales y ven que necesitan a Dios. En esta mañana yo te digo, hermano, vamos a buscar a Dios de verdad, como la semana pasada. Vamos a buscarle de verdad, anhelarle, y verás como nuestra vida no va a ser un pasto seco, como decía en el pasaje, sino va a ser un pasto verde, donde nos podamos alimentar, donde sepamos que cuando tú hablas de Dios, en tu corazón hay un gozo tremendo, porque realmente el Espíritu Santo te está revelando que esa es la voluntad de Dios a tu vida. ¿O no te pasa a ti eso? Cuando tú hablas del Señor, ¿qué te pasa? Se produce un gozo dentro de ti, porque le estás hablando la verdad. Amén. Es el pequeño testimonio y sabemos que tenemos que seguir hablándole a la gente, porque cada palabra, cada semilla que tú siembras va a crecer, se va a levantar y se va a dar cuenta de este mundo que Dios es un Dios real. Cuando tú estás hablando, te das cuenta de la atención, porque me llamó la atención que haya dos chicas, una que también la hermana tiene problemas también de cáncer. Y estaba hablando y me miraban así, con la boca abierta, como diciendo, Dios es real, Dios es real, no es un cuento. Y se paraban y pensaban, ¿qué está diciendo? Tenemos un Dios grande. El problema, ¿sabéis cuál es? Que muchas veces no nos damos cuenta y pasa desapercibido. Pero Dios es un Dios real. Quédate con eso esta mañana. Sigue buscándole y verás cómo Dios va a seguir tratando contigo. Y es normal que en la sociedad que estemos hay, no 1000, 1.000.000 de necesidades. Porque el que no ha tenido ese problema está a punto de separarse con el marido. O el que no se ha separado ya se ha separado y así. Y así. Está buscando algo y algo y algo. ¿Sabemos lo que es ese algo? Se llama Jesucristo. Amén. Jesús. Jesús también, igual que el mundo busca a Jesús, Jesús busca al mundo. ¿Es así? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por esta mañana, por tu revelación de tu palabra, Señor, porque tú nos hablas y sentimos ese gozo de tu revelación dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Porque sabemos que cuando tú llegas, Señor, esa semilla llega, se regala y nace y crece y trae gozo, Señor, a todo lo que nos rodea, Padre Santo. Y sabemos que tenemos que seguir buscándote cada día más y más, Señor. Ayúdanos, Señor. Y sobre todo, perdónanos si no hacemos lo que debemos de hacer, Padre Santo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Aleluya.
adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhela tener, oh Jesús. Confía en ti me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. exaltamos, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Alábale a Él, alábale, alábale, adórale a Él. Sí, Señor, te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de que tú seas nuestro guía, nuestros pasos, Señor. Aleluya. Aleluya. Eres alabado,
tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Sí, Señor. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada. Díselo a él. No me falta nada si te tengo a ti. Repítelo otra vez. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Tenemos a ti, Señor. Tenemos a ti. No nos dejas de tu mano, Señor. Y nos llevas al pasto y descanso, como dice en el Salmo, Señor. No me falta nada, no nos falta nada, Señor, si te tenemos aquí. Si te tengo aquí, no me falta nada. Si te tengo aquí, no me falta nada. Si te tengo aquí, no nos falta nada, Señor, no nos falta nada. Tengo todo en ti, Señor. Sí, no nos falta nada, Señor. Sí, Señor, no nos falta nada, Señor. No nos falta nada, puedes orar con Él directamente, puedes levantar tus manos y puedes hacer esa declaración y decírselo. Reconozco que sin ti no somos nada, Señor. Reconocemos que necesitamos cada día, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Oh, Señor, ¿cómo nos vamos a alejar de ti, Señor? Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.
amándote, adorándote, sirviéndote a ti en todo, Padre, porque tú eres el Dios Todopoderoso, tú nos lo das todo, Señor. Gracias por escogernos a nosotros, Señor, porque tú dices que muchos son los llamados y pocos los escogidos, Señor, pero tú nos miraste con ojos de misericordia y nos escogiste, Dios mío, para ser salvos, Señor, para servirte a ti, para adorarte a ti, Señor.
y majestad. Sí, Señor, sí, Señor, no dejes de alabarle, no dejes de alabarle, no pares, no calles, sigue alabándole a Él, con tu corazón, con tu boca, de lo que hay adentro de ti. Señor, sigue rindiendo toda gloria a Él, todo el honor. Sí, Señor. No son canciones para este mundo, son canciones para tu Dios. Aleluya. Son canciones celestiales, de las cuales Dios se goza. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya.
a presentar la cena en esta mañana leyendo en el Salmo 145, y dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. En tus hechos maravillosos meditaré, del poder y de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Y yo publicaré tu grandeza, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán su justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todo, y su misericordia sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres tus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de tu reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano, y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos, y los salvará. Jehová guarda a los que le aman, mas destruirá a los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre, eternamente y para siempre. Aleluya, Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por este día, Señor, porque un día más tú nos sostienes con tu mano, Padre. Gracias porque tú estás con nosotros, Padre. Nos guías, Señor. Nos guías por tu senda, Padre. Ponemos delante de ti, Señor, la ofrenda, Señor. Que tú seas tocando cada vida, cada corazón, Señor. Esta ofrenda, Señor, para sostener, Señor, las necesidades, Padre, que tiene tu iglesia, Padre. Gracias te damos por este día, Padre. Gracias, Señor, por todo, Señor. Bendice, Señor, a tu siervo, Señor, a su esposa, a su familia, Padre Santo. Los ponemos delante de ti, Señor. También te pedimos, Señor, en este día por la predicación, Señor, que tú seas guiando, Padre, que tú seas hablando en nuestras vidas y nuestros corazones, Señor, por medio, Señor, del mensaje, Padre. Te damos gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno ahora. Que no iban los micros. Bien, pues bienvenidos a todos, buenos días. El Señor les bendiga. Es un privilegio poder estar de nuevo aquí, ¿verdad? Para celebrar el Día del Señor, honrar su santo nombre, bendecirlo y glorificarlo como Él se merece, como hemos hecho en la alabanza, ¿no? Pero también es bueno que el Señor nos ministre a nosotros. Así que vamos a estar pendientes a la voz del Señor hoy, ¿verdad? No estéis pendientes de mí, porque yo soy un simple ser humano, con mis fragilidades, con mis defectos, pero yo quiero que escuchéis la palabra de Dios, el mensaje por el cual Dios envía o nos envía a sus siervos para compartirlo. Nosotros muchas veces pensamos y le decimos al Señor en nuestra intimidad con Él, ¿qué pacto necesita la Iglesia? O sea, es un continuo diálogo con el Señor para ver qué necesita la Iglesia en cada momento. Ese es el trabajo y la labor de nosotros, que no digo que sea muy dura, pero a veces cuesta, porque hay muchos problemas en las vidas y en nosotros también tenemos problemas. ¿O pensáis que los pastores no tenemos problemas? ¿Quién piensa así? Todos tenemos problemas, ¿no? Pero lo bueno es que la gracia y la misericordia de Dios está siempre con nosotros. Y Él, en medio de los problemas y las dificultades, pues abre el entendimiento, abre puertas para que la palabra de Dios, el maná, ese maná precioso, pueda surgir a través nuestro y pueda llegar a los corazones de todos vosotros, de lo que se trata realmente. Con un fin, claro, porque todo tiene un propósito, tiene un fin, que es que aprendamos. No venimos a escuchar un sermón, venimos a ser iglesia y a vivir lo que la palabra de Dios nos enseña a través de esos sermones, claro, y a través de escuchar la palabra de Dios. Yo digo que siempre es bueno leer la palabra de Dios, es muy bueno meditar en la palabra de Dios, es muy bueno estar en intimidad con Dios a través de la oración y el ayuno, y también es muy bueno escuchar el Evangelio. Pablo ya lo dijo en Romanos 10:17, que nuestra fe sería fortalecida escuchando la palabra de Dios. Nuestra fe va a crecer escuchando el mensaje acerca de la vida de Jesucristo, porque Él nos marca un camino. Él vino con un propósito, y es marcarnos el camino hacia el cielo, porque Él es la salvación, y cuando lo recibimos, aceptamos a Jesucristo, eso nos lleva a la presencia de Dios aquí, ya, y después de nuestra muerte física, a una eternidad con Dios, que es lo que pretendemos todos los verdaderos creyentes, ¿no? Porque hay creyentes, pero también hay simpatizantes y hay aficionados, que yo digo, pero que no han dado el paso de entregar su vida completa, porque a Dios hay que entregarlo completamente en nuestra vida. Él no se entregó a medias por nosotros, ¿verdad? Él lo dio todo. Él se dio por excelencia. Y nosotros, esto nos impulsa, nos insta, nos obliga a también dedicarle a Él la excelencia que se merece. ¿Amén? Amén. Bien, pues dicho esto, vamos con el tema de hoy. El tema de hoy lo he titulado porque creo que es de importancia, es algo candente hoy en día: la Iglesia y los falsos ministros. La Iglesia y las artimañas del error que están funcionando hoy. El gran peligro, la gran preocupación de la Iglesia verdadera de Jesucristo hoy en día es la desunión entre los cristianos. Y la desunión muchas veces viene por dos motivos. Uno, por la persecución. Ante la persecución de la gente que nos rodea, ante la persecución de los políticos o de los medios de información, hablando mal de nosotros, esa, digamos que es un motivo para que estemos un poco desunidos, no haya una unidad en nosotros. Y el segundo punto que vamos a analizar profundamente durante algunas semanas es precisamente la falsa doctrina. Las enseñanzas, como decía Pablo, las enseñanzas que muchos, a través de las artimañas,
que él le llamaba del error, de la falsa doctrina, influyen en las personas. Y vamos a ver por qué influyen y cómo prevenirnos ante esa influencia, porque es una realidad, hay que aceptar la realidad. Un problema tiene solución si reconocemos que existe ese problema. Entonces, yo creo que hoy en día es un problema serio el tema de las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, las sectas. Hay muchos llamados cristianos evangélicos que no son verdaderos cristianos. Porque el verdadero cristiano reconoce la divinidad de Cristo. Y hay muchos llamados cristianos que no creen que Cristo sea Dios. Y ese, la Biblia lo llama anatema, maldito. Y tenemos que saberlo. Porque para poder afrontar las artimañas del error, tenemos que reconocer que están ahí. Porque el enemigo sigue haciendo su trabajo. El enemigo no quiere que haya unión entre los cristianos. Por eso hay tanta desunión. Por eso hay tantas, digamos, doctrinas, enseñanzas, desviaciones. La doctrina de los apóstoles se ha desviado mucho. Y la Biblia nos enseña a que debemos permanecer precisamente como la iglesia primitiva hizo, permanecer en la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina que les enseñó Jesucristo. Jesucristo vino con ese fin, enseñar la verdadera salvación, el verdadero camino hacia la eternidad con Dios. Y se lo enseñó a un grupo de personas que Él eligió y a las multitudes que le seguían, con el propósito de que esas personas fueran transmitiendo sus enseñanzas a través de las distintas generaciones y que llegara a nuestros días sin transformación. Por eso dice que tenemos que guardar, conservar. Por eso somos también la sal de la tierra. Debemos conservar la esencia de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios llegue nítida y llegue perfecta a las personas que desean conocer al Señor y no empiecen recibiendo una doctrina falsa que les va a producir quizá la muerte no física, la muerte espiritual, porque una doctrina falsa mata al espíritu. Amén. Por tanto, tenemos que reconocer y, como creyentes, procurar luchar para que nadie nos engañe. Y para que nadie nos engañe, no hace falta que conozcan la doctrina de la secta. Hay muchas personas que se pasan el tiempo en internet buscando a ver qué piensa la secta esta, los testigos de Jehová, los mormones, estos, los otros. No hace falta eso. No hace falta que conozcan la esencia de la falsa doctrina. Lo que hace falta es que conozcan la esencia de la verdadera doctrina. Y entonces cuando tú conoces la verdadera doctrina, todo lo que no pase por esa doctrina, tú lo vas a rechazar. Por eso hoy en día, por falta precisamente de conocer la esencia de la palabra verdadera de Dios, hay muchas personas que son confundidas. Mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocer la palabra de Dios verdadera. No te preocupes por lo que piense el otro. Preocúpate de la doctrina verdadera. Y cuando alguien te predique algo que no esté de acuerdo con esa doctrina, tú lo vas a detectar. Y si eres sabio, que pienso que sí, las vas a rechazar. No las vas a defender, como hacen algunos. Que también son hermanos de Dios, son hermanos nuestros, son hijos de Dios. No. Solamente somos hijos de Dios aquellos que aceptamos la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Y la verdad es su mensaje. Y la verdad es su vida. Y si no la imitamos, no estamos siguiendo las pisadas del Maestro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Efesios 4:14 dice, pero que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, inmaduros, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Y añade, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
Eso se lo contaba Pablo, se lo escribe Pablo a los Efesios, porque se habían introducido falsas doctrinas y muchos las aceptaban. Y tuvo que escribirle muy seriamente. Pero esto es de aplicación para hoy en día, en el siglo XXI, es para nosotros también. Porque está ocurriendo, es un calco de lo que ocurría en Éfeso. Esto no es nuevo, lo de la falsa doctrina, los falsos maestros, no es nuevo. Es de antaño. Por eso las enseñanzas de la Biblia, y la Biblia es tan actual. Un libro que está escrito, escrito de la Biblia, algunos libros tienen 800 o 600 años antes de Cristo. Y ya se estaba profetizando sobre Cristo y sobre todo esto. No es de ahora. El error, los hombres malos, los hombres falsos, los falsos maestros, los falsos profetas han existido, existen y van a existir siempre. Por eso nuestro trabajo es aprender, meditar, escudriñar las Escrituras, porque ahí está la vida eterna. Jesús lo dijo así, ¿no? Debéis profundizar, estudiar las Escrituras para que nadie os engañe y podáis tener vida eterna. Empezar a vivir la vida eterna ya aquí. Y añade, en Juan vamos a leer ahora sobre la unidad. La oración sacerdotal que Jesús le hizo al Padre. Una oración extraordinaria que deberíamos leerla cada día porque es una oración preciosa. Jesucristo intercediendo por nosotros, por sus discípulos en ese momento, pero también por nosotros, para que entendamos lo que es la verdadera unidad. La verdadera unidad no es estar todos juntos, creamos lo que creamos, eso es una falacia, eso es una gran mentira. Unidad no es estar juntos. Unidad es pensar de la misma manera, sentir de la misma manera, tener la misma visión. Si no es así, no es unión verdadera. Unidos en el Espíritu. Dice así Jesús en el libro de Juan capítulo 17, verso 21. Dice, te pido que todos sean uno. Que todos, aquí podríamos entrar en el error de que todos los llamados cristianos tenemos que ser uno. No, porque luego viene la explicación. Dice, así como tú y yo somos uno. Esa debe ser la unidad entre los cristianos, la misma unidad que había entre el Padre y el Hijo. El Padre pensaba igual que el Hijo. El Padre y el Hijo sentían lo mismo, tenían la misma visión. Y a esa unidad se refiere Cristo. Y luego añade, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros. O sea, la unidad entre nosotros, con un mismo sentir, un mismo pensar, una misma visión, pero unidos a ellos. Unidos a ellos significa que tenemos que obedecer las enseñanzas de ellos, obedecer los mandamientos que están en su palabra. Entonces tendremos unidad entre la congregación, entre la iglesia verdadera, y estaremos unidos a Él si andamos en obediencia. ¿Estoy comprendiendo? Dice, y que ellos estén en nosotros. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Muy claro. El propósito de la Biblia, la línea que traza la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, es la sangre de Cristo para la salvación del ser humano. Ese es el fin y el propósito de todas las enseñanzas que están en la Biblia y que Jesucristo vino a implementarlas aquí en la tierra. Porque dice, para que el mundo, las personas, la creación de Dios que aún no le conoce, crea que tú me enviaste. Si nosotros no demostramos lo que creemos, si nosotros no demostramos que creemos en Jesucristo, que queremos la verdadera unidad, que queremos tener la misma visión, el mismo pensar, el mismo sentir que ellos, que Dios, debemos hacerlo ver al mundo y que el mundo sepa
que Cristo vino en realidad, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre para la salvación del ser humano. Si no, nunca van a creer. Si no hay una verdadera unidad entre los cristianos, entre la iglesia verdadera, el mundo va a rechazarnos. Y lamentablemente está ocurriendo. Lamentablemente en muchas iglesias cristianas hay enfrentamientos. Hay personas que no se hablan unos a otros. Hay incluso líderes, pastores, que donde va un pastor no va a otro. ¿Por qué? Porque no se llevan bien. Eso no puede existir dentro de la iglesia verdadera, que tiene la unidad con Cristo y la unidad con el Padre. Tú no te puedes llamar cristiano verdadero si tienes algo contra un cristiano. Incluso contra alguien que no sea cristiano. Si tú tienes algo contra alguien, tienes que arreglarlo, tienes que solucionarlo. Yo no puedo darte un abrazo ficticio para que la gente vea que estamos bien y luego no nos llevamos bien. Yo no te puedo decir, hermano, te amo, si realmente no te amo. ¿A quién pretendemos a veces engañar? Hay muchas personas que dan abrazos y te traicionan, te critican, hablan mal de ti. Yo no quiero que nadie me abrace de esa manera. No sé vosotros, yo no quiero que alguien me dé un abrazo ficticio. Cuando tú le digas a alguien te amo, te doy un abrazo, o que Dios te bendiga, que eso es una frase muy común dentro del lenguaje evangélico, Dios te bendiga. ¿Qué significa Dios te bendiga? ¿Cómo bendice Dios? Dios bendice a los demás a través nuestro. Tú tienes que transmitirle el amor de Dios que tú has recibido, tienes que transmitirlo a otras personas. Eso es demostrar que Dios le ama y que deseas la bendición de Dios para él. No sé si estáis entendiendo. A veces hablamos y no nos damos cuenta de las expresiones que utilizamos y el significado que tienen. Dice, estar unidos, por tanto, no significa estar todos juntos. Creamos lo que creamos, significa tener entre nosotros la misma visión, el mismo sentir, como he dicho, un mismo pensar y sobre todo tener la misma visión que tiene Dios. Esto va a demostrar ser hijos de un mismo Padre. ¿Vosotros creéis que cuando tú te pongas a orar con alguien que no cree que Jesucristo es Dios o que cree que la Virgen hace milagros, va a dar resultado? Ambas, quizá los tres tipos de creencias que he expresado se llaman cristianos. Y entonces muchos dirán, pues sí, pues podemos orar con ellos. No. Porque no tenemos el mismo Padre. La unidad demuestra que tenemos el mismo Padre, pero la unidad en el Espíritu. Pensar como Dios piensa, pensar como Jesucristo piensa, amar lo que Dios ama, amar lo que Jesucristo ama. Eso es unidad. Hoy existe una tendencia que todos conocemos que se llama ecumenismo. Entra dentro del globalismo, una frase que se utiliza hoy en día mucho, que yo lo llamo meter todos en el mismo saco. Lo que pretende precisamente el ecumenismo es unir a todos los que se llaman cristianos, tengan la creencia que tengan. Si tú te llamas cristiano, si tú dices que eres cristiano, te puedes juntar con todos los que se llaman cristianos, aunque tengan diferentes doctrinas y formas de interpretar la palabra de Dios. Por eso el ecumenismo viene del griego, de dos palabras griegas, ecumen, que significa todos, el mundo entero, y la palabra ismo, que significa lo mismo. En otras palabras, está diciendo que el ecumenismo es todos los que se llaman cristianos, todo el mundo que se llama cristiano,
puede estar unido. Eso es una falacia, eso es una mentira de Satanás. Debemos guardar, como he dicho y como recomienda Pablo en Efesios 4:3, les dice, solícitos, que quiere decir, tengan mucho cuidado en guardar la unidad del Espíritu y además en un vínculo de paz. Cuando tú piensas lo mismo que yo, ¿tú crees que habrá guerra? Cuando tú sientas lo mismo que yo, ¿habrá problemas? Cuando tú tengas la misma visión que yo, ¿va a haber conflictos entre nosotros? ¿Cuándo van a surgir los conflictos? Cuando llamándonos cristianos tú no piensas como yo o no tengas la misma visión que yo, entonces habrá enfrentamiento. Por eso hay tantos enfrentamientos dentro de la supuesta iglesia cristiana hoy en día. Es por eso, porque no hay una verdadera unidad en el Espíritu. Por tanto, lo contrario a la unidad que Jesucristo enseña, a la unidad que Jesucristo le oró al Padre para que tuviéramos los creyentes, es lo que he comentado, el ecumenismo. El ecumenismo, como he dicho, es un movimiento que intenta la unidad entre todas las iglesias que se llaman cristianas, sin importar la doctrina. Gran mentira de Satanás. Una de las cosas principales que el ecumenismo cree y enseña es que todos somos hijos de Dios. Y lo basan en algo, digamos, que tiene pie, que es bíblico, entre comillas. Y porque es verdad, lo basan en que un padre ama a sus hijos y un padre no envía a nadie al infierno. Pero la respuesta a esto es que Dios no envía a nadie al infierno. Nos vamos nosotros, derechitos, porque queremos. Porque no obedecemos a Dios, que ha puesto un remedio para que no te condenes. Y entonces cuando queremos disfrazar la religión, queremos escondernos detrás de las hojas de higuera que usó Eva y Adán, detrás de una falsa enseñanza, de una religión, para justificar lo que hacemos. Y entonces, claro, el ecumenismo le viene bien a mucha gente. Soy cristiano, Dios no me va a condenar porque Dios es amor. Pero si no es Dios quien te condena, eres tú, por no aceptar el regalo de la salvación que es Jesucristo. Si lo que el ecumenismo plantea fuera verdad, yo te planteo la siguiente pregunta: ¿para qué vino Jesucristo a esta tierra, murió por nosotros y luego resucitó? Si todos al final Dios nos va a perdonar y nos va a llevar con Él a la presencia de Dios, ¿para qué vino Jesucristo a esta tierra? No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido que Dios haga algo para regalarnos la salvación, si lo aceptamos, el regalo, si luego, al final, los que crean o no crean, se van a salvar porque Dios los va a perdonar. Hermanos, no hay perdón, no hay salvación si no te arrepientes de tus pecados y aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador. No hay otra opción. Ni ecumenismos, ni historias, ni creencias desviadas de la palabra de Dios, nada. Ninguna religión te va a salvar. Ninguna creencia te va a salvar. Solamente te va a salvar algo: la fe en el Hijo de Dios, la fe en Jesucristo, creer lo que Jesucristo hizo aquí en la tierra y creer que Él es el modelo a seguir y creer y deber imitarlo. No hay otra opción. Y yo no lo veo tan complicado. La gente, las personas se complican la vida buscando excusas, buscando pretextos para seguir viviendo lo que uno quiere vivir su vida y luego demandarle a Dios la salvación.
Dios es soberano. Y su soberanía, y su amor, y su divinidad, y su santidad, demanda nuestra santidad también. Porque nada pecaminoso puede estar cerca de la presencia de Dios. Siempre se ha dicho y se ha oído que el pecado nos aleja de Dios, ¿no? Pero es que es una realidad. Cuanto más lejos estás de Dios, más propenso a pecar. El diablo te va a apartar de la iglesia. El diablo te va a apartar de la congregación, de que no te reúnas y que te encierres en tu habitación y empieces a pecar, a ver pornografía, a ver cosas así. Todos somos tentados. El mismo Jesús fue tentado, pero nos marca la forma de salir de la tentación. ¿Qué había en la boca de Jesús ante la tentación de Satanás? Escrito está la palabra, cerca de Dios. Cuando seas tentado, acércate a la palabra de Dios. Busca a Dios en la intimidad, ora, intercede, ayuna, si es necesario. Si es muy fuerte esa tentación, estando cerca de Dios podrás vencerla. Pero el enemigo quiere alejarte de Dios para que sucumbas y caigas. Y si tú eres una persona apta para servir a Dios, Él no quiere que lo hagas y te va a tentar. De ti depende caer en la tentación o no. Y hay ejemplos bíblicos que el diablo te tienta, pero tú eres el que tienes que rechazar la tentación. Tienen la prueba de José. José fue tentado por la esposa de Potifar, pero no sucumbió. Salió corriendo. Muchas veces se dice que correr es de cobardes, pero en este sentido correr es de valientes. Huir, correr de la tentación, salir de la tentación es de gente madura, gente que sabe que puede ser tentado, pero que tiene la fuerza para rechazar la tentación acercándose a Dios. ¿Estáis entendiendo? Esto se puede resumir de la siguiente forma: si quiero alejarme del pecado, tengo que acercarme a Dios. Si me alejo de Dios, estoy cerca del pecado. ¿Me entendéis? Entonces vuelvo a hacer la pregunta: si lo que los ecuménicos creen fuera verdad, Cristo no hubiera hecho falta que viniera a esta tierra. La Biblia enseña en Juan capítulo 1 verso 11, dice: a lo suyo vino, o sea, a su propio pueblo vino, y sus propios convecinos o conciudadanos no lo aceptaron, no lo recibieron. Vino la salvación, vino el plan de Dios para la salvación del ser humano, vino a esta tierra, y los suyos, a donde Él vino, no lo quisieron, lo rechazaron. Y entonces añade el verso 12: mas a todos los que le recibieron, los que le aceptaron, a los que creen la fe, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el hecho legal, de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Qué ocurre con los que no aceptan a Jesucristo? ¿Qué ocurre con los que no rechazan? O sea, los que rechazan a Cristo. ¿Qué ocurre con ellos? ¿Son hijos de Dios? ¿Podrán heredar la herencia del Padre? ¿La vida eterna? ¿Sin ser hijos? Los hijos son los que tienen derecho a la herencia, ¿no? Si se muere mi tía Juana, yo no puedo, como yo soy familia de ella, pero están antes sus hijos, ¿o no? ¿Quién hereda lo de mi tía Juana? ¿Yo? ¿No? Soy su sobrino, no soy su hijo. Heredan los hijos. Entonces esto también entra dentro del ecumenismo.
el creer, la mentira de Satanás, que todos somos hijos de Dios. Debemos reconocer que hay un solo Dios y un único mediador entre Dios y los hombres. Ese mediador se llama Jesucristo. Y solo a través de Él se recibe la potestad, el derecho legal de ser hijo de Dios y de recibir la salvación. La primera carta de Juan nos va a servir también como base para seguir con esta meditación. Y vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 2, los versículos del 4 al 6. Dice así el apóstol Juan: el que dice yo le conozco, a Dios se refiere, claro. En otras palabras, el que dice yo soy cristiano y no guarda, o sea, no obedece sus mandamientos, mirad que dice, es un mentiroso. Si tú dices que amas a Dios pero no le obedeces, estás mintiendo. Y lo más grave, te estás mintiendo a ti mismo, que es el peor engaño, el autoengaño, engañarse a uno mismo. Y la verdad, añade, y la verdad no está en él. No vive en la verdad, no vive de acuerdo a la palabra de Dios, vive de acuerdo a la mentira. ¿Y de dónde procede esa mentira? Del mismo diablo, el padre de la mentira, donde se engendra la mentira. Verso 5 dice, pero el que guarda, el que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Dicho de otra forma, demuestran verdaderamente cuánto aman a Dios. Por esto sabemos que estamos en Él. Así se sabe que se vive de acuerdo a su palabra cuando le obedecemos. Y el verso 6 dice, el que dice que permanece en Él, el que dice que es cristiano, el que dice que vive en Dios y de acuerdo a Él, el que dice que sigue a Jesucristo, que vive de acuerdo a su palabra, que dice, debe andar, debe vivir como Jesucristo anduvo. Para eso necesitamos conocer la vida de Cristo, ¿verdad? Pero la vida de Cristo la tenemos en las Sagradas Escrituras. Si tú quieres, si tú realmente necesitas conocer de verdad a Dios, tienes que cumplir su palabra, tienes que obedecer su palabra, y cada día Dios se va a ir manifestando a ti y cada día le vas a conocer mejor. Amén. Amén. También en Primera de Juan, capítulo 2, vamos a leer los versículos del 15 al 19, donde el apóstol declara y exhorta. Dice el verso 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. O sea, las cosas que el mundo te ofrece. Si alguno ama al mundo y lo que el mundo ofrece, el amor del Padre no está en él. No tiene el amor de Dios en él. Si tú amas más lo que este sistema mundano ofrece y lo que las cosas que hay en el mundo las amas más que a Dios, ¿qué dice? Que el Padre no está con él. Dios no está de tu parte si tú das prioridad a lo que el mundo ofrece. Verso 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, o sea, lo que el mundo ofrece es un intenso deseo por el placer físico, los deseos de la carne. También los deseos de los ojos, ese deseo se basa en poseer cosas materiales. Lo que ven mis ojos es un deseo, este coche, esta casa, esto, yo quiero, lucho, peleo por conseguir esto, dando prioridad a eso. A eso se le llama los deseos de la vista, de los ojos. Y luego añade, y la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria? Es un deseo descontrolado de querer ser halagado por los demás, de ser preferido
ante los demás, de ser famoso, que los demás te admiren. Eso es la vanagloria de la vida. Y dice y añade, esto no proviene de Dios, esto no viene del cielo. ¿De dónde viene, por tanto? Del mundo, del sistema mundano, del sistema que nos rodea. Todo esto se podría resumir en un deseo insaciable por el placer físico, que además es un placer descontrolado. Hoy no existen límites para nada. Hay una falta total de ética, de moral. Nos parecemos cada vez más a los animales, con la diferencia de que los animales actúan por instinto, pero nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal, y actuamos igual que los animales. Inmoralidad sexual de todo tipo, hoy todo vale. Aborto, eutanasia, tantas y tantas cosas. Eso es lo que ofrece el mundo, hermano. ¿Vosotros pensáis que merece la pena seguir los instintos, los deseos pecaminosos de nuestra carne, los deseos ansiosos de poseer riquezas o querer ser famoso para que la gente nos aplauda? Todo eso merece la pena. A nosotros como creyentes lo que realmente debería merecer la pena sería el halago de Dios. Este es mi Hijo amado. Estoy orgulloso de Él porque obedece mi palabra y yo le brindo mi bendición. El mundo vive en un error tremendo porque no cree esto de Dios. Pero nosotros sí lo creemos, ¿verdad? Por lo tanto debemos huir de esos tres grandes enfoques, en el cual en esos tres enfoques los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria se basan todos los pecados que existen. En esas tres cosas se abarca todo el tipo de pecado. Y luego añade Juan, y el mundo pasa y sus deseos, todos estos deseos también pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué ocurre? Que permanece para siempre. Él siempre habla de eternidad. Nosotros somos eternos, no nuestra carne física. Nuestra alma y nuestro espíritu son eternos. No mueren. Y dice que el que hace, el que cumple los mandamientos de Dios, el que anda en su voluntad, permanece para siempre. Está diciendo Juan que este mundo se acaba junto con todo lo que hay en él. Todo va a desaparecer, hermanos. Todo. Ese chalet que vale 300 millones de euros, un día va a desaparecer. Todas tus anhelos de grandeza van a desaparecer. Toda la inmoralidad que existe hoy en día va a desaparecer un día. Todo va a desaparecer porque este mundo va a desaparecer. Yo lo creo así porque está escrito en su palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque dice, el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, permanece para siempre. Y el verso 18 habla de una forma, digamos, amorosa. El apóstol dice, hijitos, como diciendo, os quiero y os quiero transmitir esta verdad. Ya estamos en el último tiempo. ¿Os suena esto con la actualidad? Parece que está escrito ayer para nosotros, ¿verdad? Parece que está escrito ayer. Dice, hijito, ya es el último tiempo, estamos en los últimos tiempos, porque estáis oyendo que se está cumpliendo todo lo que está profetizado en la palabra de Dios, porque ya lo habéis oído, que el anticristo, ¿quién es el anticristo? El anticristo no es una persona sola, es un espíritu
el anticristo? El anticristo es el carácter contrario a Cristo. Todo aquel que se opone al carácter de Cristo tiene el espíritu del anticristo. ¿Estáis entendiendo? Parece que os ha impactado esto, ¿verdad? Pero es así. Porque mirad qué dice. Viene, pues el espíritu del anticristo viene. Así ahora han surgido, ¿qué? Muchos anticristos. Aquellos que no tienen el carácter de Cristo. Por eso Pablo insistía y decía, tengo dolores de parto, porque conocía y sabía esto. Tengo dolores como una mujer que está a punto de parir, porque el carácter de Cristo se ha formado en vosotros. Porque todo aquel que no tiene el carácter de Cristo, tiene el carácter del anticristo. Eso es lo que aquí el apóstol Juan está tratando de enseñarnos. Dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Estos son señales de que la última hora está llegando. Todos estos falsos anticristos, falsos maestros, falsos profetas, las sectas, las enseñanzas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, están predestinadas, profetizadas en la palabra de Dios para el último tiempo. Mirad qué dice el verso 19. Estas personas, todas estas personas anticristo, salieron de nosotros. O sea, salieron de nuestra iglesia. Hermanos, si alguien que no confiesa a Cristo como Dios sale de la iglesia, dale un aplauso a Dios. Porque no es de los nuestros. No lo defiendas. No le digas, son hermanos nuestros. No son hermanos nuestros. Aquellos que tienen el espíritu del anticristo. Aquellos que enseñan que Jesucristo no es Dios. No sé si estáis captando lo que quiero transmitiros. Quiero transmitiros lo mismo que el apóstol Juan quería transmitirle a los lectores de su carta. Y también están escritos. Eso también para nosotros. No sé si Juan pensaría en nosotros. Pero Juan escribió influenciado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sí sabía que esa palabra era para nosotros hoy. ¿Estáis comprendiendo? Amén. Dice, estas personas salieron de nosotros, han salido de nuestras iglesias, pero no eran parte de nosotros. Porque si hubiesen sido parte de nosotros, habrían permanecido, no se hubieran ido. Cuando surge la falsa doctrina y el pastor la confronta, les dice, arrepentidos, rechazad que eso es una falsa doctrina, y no la rechazan y se van. ¿Por qué? Porque no son de los nuestros. Dice, pero salieron, se fueron, para que se manifestara que no todos son de los nuestros, aunque los hayamos tenido un tiempo con nosotros. ¿Estáis entendiendo, hermano? El diablo manda espías a las iglesias verdaderas. Y manda sus huestes para que no haya unidad, para destruir la unidad, para que entre el espíritu del anticristo en la iglesia. Pero para eso están los pastores, para cuidar el rebaño. Y a veces muchos critican la actitud de ciertos pastores cuando reprenden y rechazan a los que tienen el espíritu del anticristo. Pero es su obligación y su deber hacerlo. ¿Sabéis por qué hay más? Sabemos por la palabra de Dios que las ovejas son atacadas por los lobos, ¿verdad? Y los lobos, ¿qué hace una oveja ante un lobo? ¿Qué hace? Sucumbir. ¿Pero por qué sigue habiendo más ovejas que lobos? ¿Por qué? Porque están los pastores protegiendo a las ovejas.
hay más ovejas que lobos. ¿Por qué? Porque están los pastores que velan por el rebaño. Así que si tu pastor expulsa a alguien de la iglesia porque tiene el espíritu del anticristo, apóyalo y no lo critiques. Porque el pastor tiene una gran responsabilidad. El pastor tiene que dar cuenta a Dios de su rebaño y tiene que proteger al rebaño de los lobos. Y lamentablemente hoy en día hay muchos lobos. Dice, para que se manifieste que no todos eran de los nuestros. En otras palabras, al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Tremendo, ¿verdad? Es que la palabra de Dios, yo me maravillo cuando me pongo a preparar y me pongo a escudriñar, a profundizar en las Escrituras. Yo me vuelvo loco de ver la sabiduría que hay en la palabra de Dios. Y cómo si la seguimos, iremos creciendo, iremos madurando, que es lo que necesita una iglesia. Pero para eso están los ministerios que Jesucristo mismo instituyó. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. La relación de intimidad y la unidad entre los hermanos en las iglesias siempre ha sido y se ve hoy amenazada por el diablo y sus mentiras. Por eso tenemos que estar ojo a visor y darnos cuenta de dónde está la verdad. Estas amenazas, como creo que he comentado al principio, se producen de dos formas. Una de una forma directa, mediante la persecución, mediante las falsas acusaciones, y también de una forma indirecta, por medio de las falsas doctrinas dirigidas por falsos profetas, por falsos maestros, por falsos pastores, en definitiva, por falsos ministros supuestos del Señor. Dos formas: la persecución directa, la acusación, generadores de odio, sois malos, vais en contra de todo, no amáis a nadie, cuando en realidad es todo lo contrario. Queremos buscar la ética y la moral en esta sociedad, queremos que esta sociedad funcione correctamente, amamos a las personas, por eso oramos e intercedemos por ellas, predicamos el Evangelio de salvación, que es la demostración del amor de Dios, no transmitimos odio, todo lo contrario, predicamos el amor de Dios, pero nos persiguen. Eso también, como he dicho, hace que la iglesia viva en desunión, porque unos ceden, unos aceptan todas estas innovaciones, todas estas nuevas ideologías. Hay muchas iglesias que las están aceptando y es lamentable. Esto es división, esto es el espíritu del anticristo que está funcionando. Jesús ya lo dijo también en Mateo capítulo 7, el verso 15 dice: guardaos, llevad cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro que son lobos rapaces. Y el verso 16 dice: por sus frutos los conoceréis, por su comportamiento, por la forma de vivir, vais a daros cuenta de que son falsos. Y luego pone un ejemplo de agricultor, digamos, dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O se recogen higos de las malas hierbas? No. En Lucas, capítulo 6, Jesús lo explica muy bien, del verso 43 al 45. Dice así: no es buen árbol, recordemos que el árbol en la Biblia simboliza el ser humano. Dice: no es buen árbol el que da malos frutos. ¿Vosotros pensáis que un árbol que da manzanas podridas es buen árbol? No, porque su fruto no es bueno. Dice: ni árbol malo el que da buen fruto. ¿Tú puedes llamar a la iglesia de Jesucristo que actúa de acuerdo a la palabra de Dios que su fruto es malo?
cuando su fruto es la predicación del Evangelio, el amor de Dios, el intentar que las personas crean y se salvan? No, porque es un árbol bueno. Dice, porque cada árbol, cada ser humano se conoce por su fruto. Y lo explica muy bien en el verso 45. El hombre bueno, del buen corazón, ya no dice árbol, sino hombre. Es la similitud del árbol y el hombre. El hombre bueno, el buen tesoro de su corazón, del buen tesoro de su corazón saca las cosas buenas. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Y luego añade, porque de la abundancia que hay dentro de ti, de la abundancia que hay en tu espíritu, en tu corazón, en tu ser interior, habla la boca. ¿Estoy comprendiendo? La boca habla lo que realmente crees, lo que realmente piensas. Hay personas, y esto quiero hacer como abrir un paréntesis para explicar algo. Hay personas que para decirte alguna cosa que no está de acuerdo contigo y que te puede herir, te la dice y luego dice, es una broma. Llevad cuidado con eso. Llevad cuidado con las bromitas. Porque las bromitas dicen lo que realmente hay en tu corazón. Pero luego para disfrazarlo, para disimular, añades, era una broma. O sea, tú has ofendido, has herido, has hablado mal. Pero es una broma, hermano. La crítica, el chisme no es broma. El hablar mal de alguien o decirle alguna frase que no está correcta no es para una broma. No sé si estáis entendiendo lo que quiero decir. Muchas veces para decirle a alguien algo que tú no estás de acuerdo, lo dices mediante una broma. Llevemos cuidado con ese tipo de expresiones, porque no son correctas dentro del pueblo de Dios. Si tienes que decirme a mí algo, dímelo. Pero no se lo digas a otro y cuando me llegue a mí, diga yo, oye, ¿por qué has dicho eso? No, era una broma. Cuidado con eso. Cierro paréntesis. Mateo 24:11. Jesús también advierte, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muy pocos. No, la Biblia dice a muchos. ¿Por qué engañarán a muchos? Van a engañar a los que estén descuidados. Van a engañar a aquellos que se distraigan y a aquellos que estén entretenidos con lo que este mundo ofrece. Esos serán engañados. Pero el que se preocupe de buscar la sabiduría que hay en la palabra de Dios, de orar cada día, de meditar cada día, de orar en intimidad, en una relación íntima con Dios, de ayunar, de escuchar la palabra de Dios verdadera y auténtica. Ojo con lo que se escucha en internet, porque hay mucha basura. Llevar cuidado. Como ha dicho Diego, aquí se predica las verdades del Evangelio tal como las explicó Jesucristo. Y no es porque las explique yo, porque yo, como he dicho, soy una vasija, es el Espíritu Santo quien actúa y quien habla. No necesitáis buscar en internet otro tipo de predicaciones que aparentemente pueden ser buenas, pero si no son reales y auténticas, yo no digo que haya cosas malas, o sea, que haya cosas también buenas, hay cosas buenas. Pero como nos falta discernimiento, tenemos que evitar caer en las artimañas del error. ¿Estáis entendiendo? Porque hay muchas sectas que bajo el nombre de cristianas y de cristianas evangélicas están en las redes sociales creando basura que contamina a la iglesia. Ojo con internet. Agarraros a la sabiduría divina, a la enseñanza que estáis recibiendo. Por eso yo procuro que haya bastante pan y bastante alimento en esta congregación a través del WhatsApp, a través de Facebook, de YouTube. Yo utilizo todo eso.
para que vosotros también podáis utilizarlo y transmitir un evangelio puro y sano, el evangelio que predicaron los apóstoles y que enseñó Jesucristo. Usar los medios para eso, pero no solamente a grupos cristianos, también a grupos de familia, a todos los contactos que tengáis. El que lo quiera aceptar, que lo acepte, y el que lo rechace es su problema. Pero tú no puedes imaginarte la gente que puedes alcanzar a través de los medios de comunicación y de internet y las redes sociales. Utilízalas, déjate de hacer tonterías, pasarte el día mandando moniconos de eso y cosas reenviadas. A mí no me hace gracia cuando alguien me reenvía algo. Si sale de tu corazón, envíamelo tú, pero no me envíes lo que otro ha dicho, lo otro ha pensado o ha comentado. ¿Estáis entendiendo? Estoy terminando. Entonces, concluimos en que serán engañados todos aquellos que estén distraídos, descuidados y entretenidos en los afanes de este mundo. También aquellos que andan en contiendas, en envidias, en iras, en divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Todo esto provoca la distracción y el descuido de la Iglesia y caemos en el engaño de Satanás. En Mateo capítulo 13, verso 22, Jesús dijo: porque se levantarán falsos cristos. Se levantarán personas que digan: aquí yo soy el segundo Cristo. E incluso harán señales, y se levantarán falsos profetas y harán prodigios. ¿Para qué? Para engañar, si es posible, aún a los escogidos, aún a ti y a mí. ¡Ojo avisor! No pierdas el tiempo, no estés entretenido en las cosas mundanas. Busca la intimidad con Dios, aprende de la palabra de Dios para no ser engañado. Termino con 2 de Pedro capítulo 2 verso 1. Pedro anuncia lo siguiente también. Vemos que la Biblia nos advierte a través de Jesús, a través de Pablo, a través de Pedro, a través de Juan, porque es un problema muy serio. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Ya lo hubo antiguamente. Pero añade: como habrá entre vosotros. ¿Y qué habrá? Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. La mayor herejía destructora es no aceptar que Jesucristo es Dios. Eso destruye a la Iglesia. Y negarán al Señor, negarán la divinidad de Jesucristo que los rescató, atrayendo las consecuencias, atrayendo sobre sí mismos destrucción, ruina repentina. Bien, pues yo quiero dejarlo aquí porque vamos a seguir la semana que viene con la siguiente pregunta: ¿con qué fin, con qué propósito se levantan estos pseudo-ministros? Hay varios motivos que los que vamos a estudiar la semana que viene. Os dejo ahí intrigados para que no os perdáis la siguiente sesión del tema, porque es interesante y además es un problema muy serio. No tomarlo a broma. Es una realidad hoy en día lo de los pseudo-maestros, pseudo-ministros, aquellos que se llaman superministros de la fe, y lo que son herramientas del mismo diablo para dividir la Iglesia. Y recordemos que la división es el espíritu del anticristo. Amén. Bien, pues que Dios los bendiga.